Dios nos bendiga en este nuevo día. Vamos a dar comienzo una vez más a este tiempo con la palabra del Señor. Y hoy queremos hablar de la ira de Dios, ¿sí? De cómo Dios nos libra de la ira venidera a través de la persona de su Hijo, de Jesucristo. Estamos en esta serie, continuando la serie, ¿no? Conociendo al Señor. Mucho se habla de Dios, ¿no? Del amor de Dios, de que Dios es amor. Y sí, Dios es amor, es cierto. Dios no tiene amor. No, Dios es amor en sí mismo, en esencia es amor. Pero también es fuego consumidor. Muy poco se habla de la ira de Dios. Y queremos hablar un poquito, ¿no? de este atributo de Dios, de esta característica, ¿no? Y lo vamos a hacer en Romanos capítulo 1, versículo 18. Pero no sin antes orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos una vez más, Padre, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque comprendemos, Señor, que tú nos libras, Señor, de la ira venidera, Señor. Tú nos libras de tu ira, oh Dios, por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, por el creer, por la fe, Señor. Oh Padre amado, Señor. Permite, Señor, que las personas, Señor, que puedan ver estos vídeos en esta serie, Padre, y que aún no te conocen, aún no han dado el paso de fe, Señor, te puedan conocer, Señor, se puedan arrepentir, Señor, y puedan ser librados, Señor, de esa ira venidera, Señor. De esa ira que viene sobre todo ser humano, Señor, a este mundo, Señor. Porque han sido engañados, Señor, por el enemigo, Señor, quita la venda de los ojos, Señor, que te puedan conocer, Señor, y que puedan ser salvos, Señor. Se puedan arrepentir, Señor, y creer en Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mira cómo dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. No que Dios es amor, no que... Pero ¿y cómo que la ira de Dios se revela desde el cielo? Sí, Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Recuerda que dijimos que Dios se hizo pobre para hacernos ricos, ¿no? Para que fuésemos enriquecidos en su pobreza, para que fuésemos al reino de los cielos. Pero nadie podrá entrar al reino de los cielos sin santidad, sin creer en el Señor, sin arrepentimiento, sin fe. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres en este mundo. Todo ser humano nace bajo pecado, ya lo dijimos, ya lo entendemos. Y la ira de Dios se revela contra todo ese pecado. Ahora, Jesucristo vino a este mundo y tomó nuestro lugar, como también vimos en Isaías ayer, ¿no? Tomó nuestro lugar para que la ira de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, no pese sobre nosotros esa ira de Dios. Jesucristo nos ha librado de la ira venidera. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Ahora, hoy hablaremos de la ira de Dios en este versículo, pero nos gustaría también hablar de esa impiedad y de esa injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque han sido engañados por Satanás. Están engañados. Ahora, vámonos a Apocalipsis 14, 19, que habla del lagar de la ira de Dios. Mire que me dice el versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Está hablando en el tiempo de fin que Dios cortará y habla, compara a los seres humanos con las uvas, ¿no? Y que echa las uvas en el lagar, ¿no? Donde se pisan, ¿no? Las uvas para sacar el vino y serán echados en el lagar de la ira de Dios. Qué tremendo. El ser humano, si entiende esto, nosotros nunca predicamos el Evangelio por temor a Dios o por temor al infierno, ¿no? Porque Jesucristo dejó claro, bien claro, dos temas cuando Él estuvo aquí en la tierra. Que el reino de los cielos es real y también el infierno. También el infierno, el lagar de la ira de Dios, que está preparada para Satanás y todos los demonios. El ser humano que muere en este mundo,
sin haber sido perdonado en la sangre de Cristo Jesús, tiene el mismo destino que Satanás y todos los ángeles caídos. El lagar de la ira de Dios por la eternidad. Y Jesucristo nos quiere librar de eso. Mire como dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice de la siguiente manera: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a los ángeles, que no guardaron su dignidad, lo hemos dicho anteriormente, pero al ser humano sí nos da una segunda oportunidad en Cristo Jesús. Fuimos engañados, Dios lo sabe. Dios no es injusto y nos da la oportunidad de ser librados de la ira venidera. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1. Versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo. Vamos a leer del versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, es decir, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesucristo, ese era su propósito, ¿no? Juan 3:36. Juan 3:36 dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la única forma que podemos ser librados de la ira de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es la única manera. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Más adelante hablaremos de la fe, ¿no? Dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. De ninguna manera un incrédulo puede entrar en el reino de los cielos. No podrá ser enriquecido en Cristo Jesús. ¿Ven? En su pobreza, nosotros fuésemos enriquecidos, no podrá ser enriquecido. El que no cree, no. Dice: sino que la ira de Dios está sobre él, que él espera a todo ser humano que parte de este mundo sin haber creído de todo corazón, no una religión, sino de haber tenido una relación personal íntima con el Hijo de Dios, de haberle obedecido, de haber vivido honrando su nombre. ¿Qué él espera? La ira de Dios. Y Jesucristo vino para librarnos de la ira venidera. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Dice de la siguiente manera, y aquí queda muy claro: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Aleluya. Estamos esperando. Dios ha prometido que Él vendrá, que Él volverá y nos librará de la ira venidera. El ser humano, cuando muere, tiene que enfrentarse al juicio de Dios. Le guste o no, lo crea o no lo crea, tendrá que enfrentarse al juicio de Dios. Y el que no haya creído verdaderamente, porque la palabra dice que muchos dirán en aquel entonces: Señor, Señor, pero si en tu nombre. Decían que creían en el Señor. Hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, y el Señor dice: le declararé: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es decir, conocer al Señor verdaderamente, como Él quiere ser conocido, no como los seres humanos lo quieren conocer. Entonces, cuando conocemos al Señor verdaderamente, la ira de Dios, que se revela desde el cielo contra todo pecado e impiedad de los hombres, contra toda injusticia, ya no pesa sobre nosotros. Por la misericordia de Dios, por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él lo hizo por nosotros. No podemos salvarnos, no tenemos el poder. No tenemos el poder para librarnos de la ira venidera.
pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Amén. Entonces queríamos hablar de este tema, ¿no? De la ira de Dios, porque mucho se habla del amor, pero poco de la ira. Y Dios está irado contra el pecado. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? ¿Qué nos aleja de Dios? El pecado. Y Jesucristo vino a tomar nuestro lugar y a pagar por nuestros pecados. Y a alejar de nosotros la ira de Dios, quitar toda esa sentencia que nos era contraria. La ira de Dios que pesaba sobre nosotros, Jesucristo la llevó. Toda la ira fue descargada sobre la humanidad de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Padre derramó su ira sobre la humanidad de su Hijo. También lo veremos en un tema más adelante en esta serie de Conociendo a nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar hoy por esta parte y esperando que la ira de Dios no pese sobre su vida, que pueda ser librado de la ira venidera. Y solamente es a través de creer en el Hijo de Dios. Amén. Dios nos bendiga.